Bueno, pues ahora sí. El tema que toca el día de hoy, que continúa, es el tema de perímetros y áreas. Este concepto de perímetros y áreas, pues es un concepto que a lo mejor conocen ya sin ningún problema hablando de geometría como tal. ¿Sí? Pero pues ahorita lo vamos a ver eh, desde el punto de vista de la geometría analítica. La geometría analítica. Entonces, vamos a ver ahorita, primero algunos conceptos importantes. El concepto de lo que es superficie primero. Superficie, dice, la superficie se refiere a la forma de una figura, o sea, la forma que tiene un cuerpo geométrico. De esa manera nosotros decimos que pues, tenemos superficies rectangulares, superficies cuadradas, superficies circulares, triangulares, pentagonales, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso es lo relativo a la superficie. Se refiere únicamente a la forma, ¿sí? Una forma circular, una forma cuadrada, una forma rectangular, etcétera, etcétera, etcétera. La superficie, ¿sí? La superficie, pues se puede medir, ¿no? Se puede medir. A esa medida es a la que nosotros conocemos como área. Entonces, superficie se refiere a la forma y esta superficie, que puede ser cuadrada, circular, rectangular, triangular, esta superficie se mide. ¿Cómo se mide? Con el área. Área es la medida de una superficie, es decir, área se refiere al tamaño que tiene la superficie. Y de ahí pues podemos partir que son, no sé, 10 metros cuadrados, 8 metros cuadrados, 5.3 metros cuadrados, 1.3 centímetros cuadrados, 2.9 centímetros cuadrados, 2 centímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues esos son los primeros dos conceptos de los cuales nosotros pues, necesitamos hacer una diferencia, ¿sí? El poder distinguirlos, qué es uno y qué es el otro. Superficie es la forma, área es la medida de esa superficie, que generalmente van a ser unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados. Eh, en geometría, el cuatrimestre anterior, para los que vimos geometría, para esto de área y superficie, vimos un poquito, realmente muy poquito, de fórmulas. Cada una de esas figuras tiene su fórmula. El rectángulo tiene su fórmula, base por altura. El triángulo tiene su fórmula, base por altura entre dos. Los polígonos tienen su fórmula, perímetro por apotema entre dos. O sea, tienen su fórmula para calcular su área. Ahora, nosotros que estamos ya ahorita entrando en la parte de geometría analítica, vamos a ver estos mismos conceptos, de alguna manera, superficie y área, pero usando el plano cartesiano, que es a lo que veíamos ayer un poco. Ayer veíamos qué es el plano cartesiano, cómo ubicar puntos y vimos cómo calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Aquí vamos a ir un poquito más ahora. Ahora vamos a hablar sobre superficie, sobre área, pero desde el punto de vista de la geometría analítica, es decir, utilizando sistemas de coordenadas rectangulares, es decir, en este caso, el plano cartesiano. No solamente es la superficie, no solamente es el área. Otra magnitud importante que tenemos en la geometría plana, por ejemplo, es el concepto del perímetro. El perímetro, pues por definición, es la longitud del contorno, en este caso, que tiene la figura, ¿sí? Tenemos una superficie pentagonal delimitada por segmentos de recta. La suma de estos segmentos de recta nos dan el perímetro. Entonces, teóricamente, geométricamente hablando, eso es el perímetro. La suma de cada uno de los lados que rodean a la superficie de una figura geométrica. Por ejemplo, en este caso de este pentágono, pues sumamos este más este más este más este más este y obtenemos el perímetro. Del rectángulo lo mismo, del cuadrado lo mismo, del triángulo lo mismo. Hay algunas fórmulas muy específicas, por ejemplo, el cuadrado. Como los cuatro lados miden lo mismo, pues entonces es 4 veces cada uno de ellos, ¿no?
Es lo mismo que sumemos L más L más L más L a que hagamos 4L, o sea, 4 veces cada lado. Pero pues esas fórmulas ya son, los proyectos son un poquito más específicas. Al final de cuentas, el perímetro solamente es la suma de todos los lados. Entonces, estos tres son conceptos fundamentales de la geometría, ¿sí? Son conceptos fundamentales de la geometría. Superficie, área, perímetro. Entendemos que en geometría, pues cada uno de estos tiene su forma de calcular, ¿sí? Sin ningún problema. Pero ahora vamos a observarlos desde la geometría analítica. Y vamos a comenzar con el más fácil, vamos a comenzar con el perímetro, ¿sí? Y vamos a comenzar con una figura geométrica. Y vamos a comenzar con una figura geométrica un poquito, vamos a decirlo así, no tan regular, ¿sí? Este no es un cuadrado, no es un rectángulo, no es un círculo, o sea, no es una forma regular, tampoco es un rombo, ¿sí? No es un rombo, tampoco es un paralelogramo, no es una figura regular. ¿Por qué no quería empezar con una figura regular? Porque en las figuras regulares, por ejemplo, si yo dibujara en lugar de esta figura deforme, eh, no sé, un rombo, o sea, sí, un rombo de verdad. Voy a buscar aquí un rombo rápidamente. Un rombo. Si yo, por ejemplo, dibujo un rombo, bueno, pues hasta con geometría lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la geometría plana me dice que, por ejemplo, el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y las diagonales son estas. Es horizontal y vertical. Esas yo las puedo encontrar sin ningún problema, pues contando. Del 0 al 4, pues la diagonal esta mide 4. Del 4 al -2, pues la diagonal mide 6. O sea, la puedo encontrar con geometría sin ningún problema. Incluso si durante los ejercicios se encuentran con figuras que se pueden resolver con fórmula, pues adelante, sin ningún problema. Se hace. Al final de cuentas es parte de la geometría. Pero la idea es que empleemos no las fórmulas, sino la geometría analítica. Pues vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con este. Es una figura, les repito, pues irregular, o sea, no tiene una fórmula establecida, fija, para poder calcular un momento, para poder calcular de manera directa el área o el perímetro. Bueno, el perímetro siempre va a ser igual, ¿no? La suma de todos los lados, pero no existe una fórmula directa para el área. Entonces, comenzamos con el perímetro. Dice, para calcular el perímetro de un polígono, cualquiera, regular o irregular, necesitamos encontrar la distancia entre cada uno de sus vértices, porque al final de cuentas, eso es el perímetro. Necesito saber cuánto mide de B a C, cuánto mide de O a C o de C a O, de A a O, y cuánto mide de A B. O sea, necesito calcular la distancia de este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a este punto y de este punto a este punto. Para que de esa manera, cuando yo ya sepa y tenga el conocimiento de cuánto mide cada uno de esos segmentos, pues simplemente hago una suma. Sumo AB más BC más CO más AO, es decir, los 4 lados que tenemos acá. Y la suma, pues nos va a dar el perímetro, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Bueno, ayer vimos una fórmula. Ayer vimos la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Le voy a quitar el texto y aquí vamos a tener la figura.
y vamos a ir calculando cada uno. Vamos a comenzar con el segmento que va de A hasta B. ¿Eh? Con ese vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el segmento que va de A hasta B. En este caso, A, B son dos puntos. El punto A está marcado 8 en X, 1 en Y. Y el punto B está marcado 10 en X, 8 en Y. Ahí está acá. El punto A, 8, 1. El punto B, 10, 8. Son las coordenadas. Recordamos la fórmula. La fórmula es esta. Aquí yo ya le quité, por ejemplo, la fórmula original ayer venía con la letra D, que significaba distancia. Pero pues aquí yo ya lo cambio porque yo ya sé que lo que estoy buscando es esto, AB. ¿Sí? Y la fórmula, pues aquí está. Igualito que lo vimos ayer, x2 menos x1, y2 menos y1. Lo primerito que tenemos que hacer es decidir o establecer de estos dos puntos, cuál de esos dos va a ser mi punto 1 y cuál de esos dos va a ser mi punto 2. Recordemos que no hay una restricción en saber cuál va a ser cuál, ¿sí? Puede ser cualquiera. Una recomendación pues era que el punto 1 sea el que no tenga negativos o sea el que menos negativos tenga, pero en este caso ninguno va a ser negativo, de hecho todos están ubicados en el cuadrante 1, ¿sí? Es decir, todos van a ser positivo, positivo, no va a haber negativos, entonces no hay problema en cuál sea el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué es importante decidir punto 1 y punto 2? Porque pues dependiendo de lo que decidamos, se va a asignar x2 y y2 para el punto 2, x1 y y1 para el punto 1. Entonces, vamos a suponer que decidimos así. El punto A va a ser el punto 1, así que va a ser x1, y1. Y el punto B va a ser el punto 2, así que va a ser x2 y y2. Entonces ya tenemos ubicado x1, y1, x2, y2. Lo único que nos corresponde ahora es sustituir. Comenzamos aquí. Comenzamos con las X. ¿Sí? Comenzamos con las X. X2 y X1. ¿Cuál es X2? Pues 10. ¿Cuál es X1? Pues 8. Como la fórmula es X2 menos X1, va a ser 10 menos 8. Ahí está. 10 menos 8. Aquí está 10. Aquí está 8. Listo. ¿Qué sigue? Vamos con Y. Y2 y Y1. ¿Cuál es Y2? 8. ¿Cuál es Y1? 1. Entonces, lo siguiente va a ser cambiar 8 menos 1. Ya está este, ya está este. Tenemos de esa manera entonces tanto x1, y1, x2 y y2 acomodados conforme a lo que la fórmula nos pide. Noten que pues en este caso como no hay cantidades negativas no vamos a tener tanto problema con la operación, ¿sí? Aquí el único menos que se conserva es el menos que viene por fórmula. Ese se mantiene, ¿sí? Ese no se quita, no se cambia. Y resolvemos, ¿no? 10 menos 8 y 8 menos 1. 10 menos 8 es 2. 8 menos 1, 7. Es la operación que tenemos acá. 10 menos 8, 2. 8 menos 1, 7. Y ese es el resultado de esta parte de la resta. Ahora, cada una de estas dos cantidades está elevada al cuadrado. ¿Qué significa? Que está multiplicándose por sí mismo. Es decir, 2 por 2, 7 por 7. 2 por 2 es 4. 7 por 7 es 49. ¿Sí? Entonces, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. El siguiente paso, después de elevar al cuadrado,
Sigue la suma. 4 más 49, 53. Entonces, la respuesta como tal va a ser la raíz cuadrada de 53. La raíz cuadrada de 53, pues lo tenemos que hacer directamente con la calculadora. No es una operación tan fácil de hacer manualmente. Lo recomendable es con la calculadora, ¿no? Entonces calculamos 53 raíz 7.28. 7.28. Entonces, este 7.28 es la respuesta para AB. ¿Sí? Recuerden, ¿qué tenemos? Aquí el ejercicio no nos pide o no nos está preguntando cuánto mide AB. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto es el perímetro. Pero pues para calcular el perímetro necesitamos cada uno de los dados, comenzando en este caso con AB. AB ya lo encontramos, 7.28. En este caso, las unidades, aunque no están escritas acá, son metros. ¿Sí? Las unidades son metros. Creo que al principio no lo puse, no. Pero las unidades son metros, porque esto proviene de un ejercicio que no les leí, pero que las unidades están establecidas en metros. Muy bien, 7.28 metros. Bien. Y este procedimiento, estrictamente hablando, pues lo tenemos que repetir con los 4 lados. ¿Sí? Tenemos que repetir este procedimiento con los 4 lados. Ya lo hicimos con AB. ¿Sí? Está. Ya tenemos AB. Lo palomeamos. ¿Qué falta? Falta BC. Falta CO. Falta AO. Faltan estos tres. Estos tres segmentos son los que nos hacen falta para que ahora sí, una vez que tengamos los 4, los sumamos. Vamos a hacer un segundo más. Un segundo. Ahorita pasamos. El segundo, pues ya hicimos AB. Vamos a poner que el segundo sea, bueno, AB, ya está ahí la respuesta, ya lo pusimos. Vamos a poner que el segundo que vamos a hacer es BC, así en orden, como están ahí, ¿no? BC. BC es el segmento de recta, pues como su nombre lo indica, BC, inicia en B, termina en C, es lo que significa este símbolo. El punto B tiene como coordenada 10,8, aquí está el 10, aquí está el 8, y el punto C tiene como coordenada 2,5, aquí está el 2, y aquí está el 5. Entonces, las coordenadas del sistema rectangular o plano cartesiano pues son correctas. Esa es una de las cosas que deben cuidar, por ejemplo, ahorita cuando les marque la tarea, ¿sí? Deben cuidar que los puntos que se establezcan de la figura, o las figuras que estén calculando, pues estén correctas, ¿sí? Porque si desde las coordenadas está mal, pues entonces la respuesta va a estar mal. O sea, por más que nos esforcemos porque nos haga bien el procedimiento, va a salir mal. Entonces, aquí está bien, 18, 2,5, correcto. Esas son las coordenadas. Lo mismo, vamos a utilizar nuestra fórmula. X2 menos X1, Y2 menos Y1. La fórmula no cambia, ¿sí? Seguimos utilizando X2, seguimos utilizando X1, Y2 y Y1, ¿sí? Se sigue utilizando. Y otra vez debemos asignar a cualquiera de estos dos puntos cuál va a ser el punto 1 y cuál va a ser el punto 2. No existe una restricción sobre ello. Lo podemos elegir así. 10 va a ser X1, 8 va a ser Y1, 2 va a ser X2, Y2 va a ser 5. De esa manera
asignamos. De esa manera asignamos los valores y son los que vamos a utilizar ahorita. Muy bien, vamos a continuar. Bien, en, en este caso, pues otra vez asignamos los valores. X2, aquí está, es 2. X1, aquí está, es 10. O sea, queda como 2 menos 10, así. En el otro caso tenemos Y2 y Y1, ¿sí? Y2 es 5, Y1 es 8. Entonces queda 5 menos 8. Entonces ya utilizamos los 4. Quedan así, 2 menos 10, 5 menos 8. Son signos diferentes, básicamente 2 menos 10 como tal. La resta del valor absoluto es 8, pero va a ser menos 8. Entre 5 y 8 lo mismo. La resta en cuanto a valor absoluto es 3, va a ser menos 3. ¿Sí? Entonces, menos 8 y menos 3. Ahora, aquí hay algo importante en cuanto a los signos, porque realmente el signo no afecta mucho a este resultado, porque al final de cuentas se va a elevar al cuadrado. Y cuando se eleva al cuadrado, aunque aquí sea negativo, va a ser positivo, porque menos por menos es más. Entonces, en este caso, por ejemplo, menos 8 al cuadrado, menos por menos, más 8 por 8, 64. Y el otro caso lo mismo, menos 3 al cuadrado, menos por menos, más 3 por 3, 9. Entonces, no importa si originalmente tenemos como menos 8, como menos 3. Al final de cuentas, al elevarse al cuadrado una cantidad negativa, el resultado siempre va a ser positiva, de 4 y 9. La suma de estos dos pues nos da 73 y otra vez vamos a la raíz. En este caso, 73, su raíz es 8.54 metros. 8.54 metros. Muy bien, entonces, pues tenemos aquí la respuesta, 8.54 metros, y la escribimos, ¿no? A 8.54, les dejo otra vez las fórmulas, y escribimos la respuesta. Ya tenemos dos de los cuatro, en este caso de los cuatro necesarios. Muy bien. Vamos entonces con el tercero.
Bueno, a lo mejor no nos va a dar tiempo porque ya se va a acabar la sesión. Ahorita buscamos el mismo link. Pero pues el tercero es CO y el otro va a ser AO. CO pues es con los puntos de aquí, 2500, y AO es con 81 y 00.